Muy buenas noches a todos. Hoy en un webinario más. Vamos a comenzar entonces nuestro webinar el día de hoy sobre los pullback. Vamos a ver qué son, cuáles son operables, qué es un pullback y realmente podríamos implementar esto a nuestra estrategia de trading. Bueno, vamos a darle un vistazo, dar este accesorio que no lo necesitamos ahora para que nos dé un poquito mejor de audio y vamos a comenzar entonces el día de hoy. Bueno, recuerden FP Markets, un broker con 18 años en los mercados, un broker SN de Forex y CFDs y pues que además de eso tiene regulación mundial. Nos complace estar el día de hoy con ustedes. Vamos a comenzar entonces rápidamente nuestro webinario el día de hoy. ¿Qué es un pullback? ¿Cómo se opera un pullback? ¿Cuáles son esos pullback que realmente nos pueden ayudar a nuestra operativa? Creo que es una estrategia bien interesante. Vamos a comenzar entonces por acá. Vamos a esconder esto y sacamos allí nuestra gráfica. Eso es lo que tenemos para el día de hoy. Bueno, realmente cuando hablamos de pullbacks, pues creo que los mercados, recordemos que los mercados son fractales, así que los mercados pues vamos a ver movimientos alcistas, movimientos bajistas, unos más bajistas que otros, impulsos, retrocesos, impulsos y retrocesos. ¿Sí? Básicamente esto es lo que vemos constantemente en los mercados, movimientos al alza, bajistas, alcistas, bajistas, alcistas, bajistas, dentro de una estructura que hoy lo llaman estructura, pero realmente podríamos decir que hace más parte de la fractalidad del mercado, en donde pues gracias a la oferta y la demanda, esas oscilaciones, digamos que deja la oferta y la demanda, pues podemos encontrar entonces pivots. ¿Sí? Y de pivots podemos encontrar también algunos patrones técnicos, por ejemplo. Así que bueno, cuando tenemos, por ejemplo, movimientos, impulsos, retrocesos, pues entendemos que podemos estar en una micro tendencia, podemos estar en una tendencia, podemos estar en una macro tendencia o podemos estar en un ciclo económico. En este caso, pues podríamos empezar desde lo más básico, que es las microtendencias. Entonces, ¿qué es realmente una microtendencia? Pues realmente es un movimiento que se está dando en marcos muy inferiores, pero básicamente tiene las mismas condiciones. ¿Qué es? Pues necesitamos máximos, vamos a ponerlo acá, necesitamos que el precio haga máximos si estoy pensando que la microtendencia es alcista, pues debe el precio venir a ser máximos mayores, y hacer también mínimos mayores, mínimo mayor, mínimo mayor y mínimo. ¿Por qué mayor? Pues porque necesito que sea mayor al anterior. ¿Sí? Entonces, este mínimo es mayor al anterior, este mínimo es mayor al anterior, y ahí podríamos decir que hay una tendencia alcista. ¿Cierto? Entonces, lo que realmente a nosotros nos interesa es estos retrocesos. ¿Qué calidad pueden tener estos retrocesos y en dónde deberíamos nosotros operarlos? Pero vamos a ver entonces cómo se operan y por qué deberíamos pensar en ciertas condiciones. Lo más interesante que tenemos a la hora de analizar un gráfico es entender en dónde realmente está entrando el profesional, dónde hay interés institucional. Recordemos que los mercados pues son los movimientos que se dan dentro de los activos pues son gracias a bancos de inversión, hedge funds, bueno, podríamos dar muchísimas instituciones gigantescas que participan dentro de los mercados y son los que hacen que los movimientos, los precios se muevan. Nosotros pues no tenemos la capacidad para mover el precio. Necesitaríamos miles de millones de dólares para poder por lo menos mover el precio en un activo. En este caso, nosotros lo que hacemos es tratar de interpretar esos movimientos que hacen los profesionales, los institucionales para sacar provecho de ellos. Vamos a ir con el primer pullback. Lo más importante de un pullback de calidad es el impulso, ¿sí? Entonces, si yo tengo un impulso de calidad, ¿sí? Si yo veo que el movimiento se da con intención, pues podría esperar un retroceso que también debería cumplir ciertas características. Pero lo más importante en el pullback es el movimiento previo, que es el impulso. Entonces los mercados básicamente se mueven por impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Podemos decir que cada vez que hay compradores y vendedores, cuando hablamos de la teoría de subasta, pues entendemos que para que hayan compradores, pues deben haber vendedores. Para que hayan vendedores o para que el movimiento, sí, para que hayan vendedores, pues necesitan compradores. Necesita alguien que compre lo que están vendiendo
y necesitan a alguien que venda lo que están comprando. Básicamente en ese orden de ideas entendemos que los precios no se mueven porque hay más oferta o hay más demanda. Realmente, pues si alguien está vendiendo X o Y cantidad, pues debe haber una cantidad suficiente para cubrir esa posición y si no, pues en determinados momentos no van a entrar ciertas órdenes. Por ejemplo, cuando hablamos de acciones, queda la subasta, queda la orden incompleta porque no se ejecuta, porque no tiene suficiente liquidez, la acción es ilíquida y no hay esa contraparte. Eso es lo que quería expresarles, la contraparte. Pues cada vez que alguien entra al mercado, pues necesita una contraparte. Si está vendiendo, necesita alguien que le compre y viceversa. ¿Listo? Entonces, ese impulso, hablemos de un movimiento alcista, ese impulso comprador, que es básicamente que los compradores tienen más fuerza que las ventas, pues necesitamos que cumpla ciertas características, por lo menos que rompa pivots a la izquierda, perdón, sí, a la izquierda. ¿A qué me refiero con esto? Pues que la subasta cambie de estructura o básicamente, si vengo en un movimiento bajista, pues recuerdo que los movimientos bajistas son máximos menores, mínimos menores, ¿sí? En un movimiento alcista, pues esos máximos cambian. Miren, por ejemplo, imagínense que acá veníamos con un movimiento bajista, ¿cierto? Aquí veníamos un movimiento bajista y aquí el mercado empieza a cambiar el sesgo. Pues máximo, máximo. Y este impulso, pues rompe todo el movimiento, ¿sí? Aquí vemos una vela, pues esta vela, ¿qué estaría haciendo? Pues rompe un pivot y rompe otro pivot. ¿Sí? Entonces ahí hay un cambio no podríamos decir que de tendencia, porque todavía la tendencia faltaría que hicieran otros dos máximos y otros dos mínimos mayores, pero sí hay un cambio en la estructura del precio, o hay un cambio de bando, la fuerza de la subasta ha cambiado de bando, entonces hay un bando vendedor y hay un bando comprador. En este caso, pues ya esa fortaleza pasó de bando. Ya lo tiene, la fuerza la tendrían los compradores. Entonces, en este caso, pues tenemos un impulso alcista y lo que voy a esperar entonces es un retroceso, pero ya con una estructura definida. Esto lo vamos a profundizar sobre todo en el tema de las sesiones. Es muy interesante analizar esto en las sesiones de trading porque estos impulsos y estos retrocesos se ven mejor en las sesiones. Más adelante les voy a dar un ejemplo. Así que bueno, vamos a ver entonces qué venía haciendo el precio en este caso. Aquí tenemos un mínimo menor. Esto realmente no hay necesidad no hay mucha necesidad de buscar gráficas. Realmente es la subasta, es el análisis del precio. Es muy básico, o sea, se puede encontrar en cualquier momento. Entonces el precio viene haciendo máximos menores. Entonces, puede ser un máximo menor si lo comparamos con el anterior y este máximo pues es anterior al anterior, es menor al anterior y este mínimo es menor al anterior. ¿A qué me refiero? A que este mínimo de acá es menor a este mínimo de acá. ¿Sí? Entonces ahí definitivamente el movimiento viene bajista. Ahora, ¿qué viene? Y es lo interesante. Estamos hablando del IES, eso fue el día de hoy. Viene un movimiento muy fuerte al alza. ¿Qué hace interesante ese movimiento? Miremos a ver. Se lleva pivots anteriores, rompe la estructura, lleva máximo menor que rompe, por acá rompe otros máximos menores, por acá vuelve y rompe máximos menores. Estoy hablando de esta zonita y aquí vuelve y rompe máximos menores. Algo que en los mercados se llama la ley de la confirmación. ¿Y qué es lo que nos dice esa ley de la confirmación? Por lo menos en el tema de análisis técnico, es que si un nivel es roto técnicamente, necesita una confirmación, o sea que necesitaría que el precio cerrara por arriba del nivel que rompió. Necesita un cierre y una confirmación. Entonces aquí tenemos una vela que cierra, puede ser esta o puede ser esta, y otra confirmación, una vela que se quede por arriba de esa zona para que confirme realmente que hubo una ruptura de manera técnica. Listo. Pronto aquí podríamos decir, hubo ruptura fallida en cuanto a este pivot y en cuanto a este, pero en este creo que cerró muy bien. Entonces tenemos una ruptura técnica de toda esta zona. ¿Sí? Ruptura técnica. Podría esperar el retroceso, puedo esperarlo de varias maneras. Lo puedo esperar con un retroceso, afinarlo con volumen, lo puedo afinar con acción del precio, con estructura del mercado. Entonces vamos a ver un vistazo. Miremos a ver desde dónde parte el movimiento. Miremos a ver qué es lo que hay en esta zona que el precio rompe. Miremos acá primero. Yo voy a eliminar una cantidad de líneas que tenemos acá. Listo. Creo que ahí, listo. Ya sabemos que el mercado rompió ahí zonas importantes. Acá hay algo importante, ¿sí? Que además se rompe y es una ruptura que falla, una ruptura de un pivot que falla. Entonces el mercado va bajando, trata de romper la zona y falla. ¿Por qué falla? Ya lo dijimos, porque no tuvo una confirmación, no tuvo una ruptura y una confirmación. Simplemente lo rompió y lo devolvieron inmediatamente. ¿Qué es lo que nos dice el mercado en ese caso?
que en esa zona hay demasiada liquidez, hay mucha contraparte. ¿Contraparte por qué? Porque si usted está vendiendo acá, ventas, y acá hay una ruptura fallida, o sea que caen las ventas, inmediatamente rebota, pues eso quiere decir que ahí hay demasiada liquidez. ¿Qué es esa liquidez? Esa liquidez pueden ser vendedores que quedaron atrapados o también, sí, básicamente podríamos decir que vendedor o stop loss, ¿sí? Si yo iba comprando desde acá, pues es muy posible que diga, yo compro en esta zona y voy a poner mi stop por acá, por debajo de los pivots, ¿cierto? Es lo que más o menos dentro de algún tipo de análisis nos podrían decir, el stop se protege debajo del pivot. Está bien. Si muchos operadores piensan de la misma manera, pues lo que va a hacer el precio cuando visite esas zonas es que va a encontrar más liquidez. Pero esa liquidez se traduce en una ola de ventas o una especie de sell-off. Esto lo podemos ver en marcos menores. Aquí cae el precio en esa ola de ventas, en ese sell-off, ¿sí? Gracias a los stop loss. Recordemos que si estamos comprando, pues nuestra orden de stop es una venta. Entonces, si se ejecutan una cantidad significativa de stop loss, pues va a ocurrir un sell-off, ¿sí? Eso es lo que pasa aquí. Ahora, si hay un pez gordo o una ballena en el término cripto o un institucional, básicamente, si hablamos de la teoría de subastas o pues simplemente si hay un institucional, pues el institucional va a poder operar esta zona. ¿Por qué? Porque si yo tengo una orden significativa de miles de millones de dólares, pues voy a buscar en donde realmente hay contraparte. Si yo quiero comprar, pues necesito quien venda. Y si acá hay una cantidad significativa de stop loss, ahí estaría mi contraparte si yo fuese un institucional. Así que vemos que el movimiento se va al alza y viene el retroceso. El retroceso es muy importante tratar de encontrar la zona indicada. Yo puedo usar, por ejemplo, para una especie de retroceso, podría trazar un Fibonacci. No, digamos que no necesariamente tiene que ser de esta manera, pero algunos lo hacen, ¿sí? Para calcular de pronto 38.2 no es mi nivel. 50 no es mi nivel, me gusta por debajo de los 61.8, quizás hasta los 75 aproximadamente, puede ser una zona interesante. Pero lo bueno de esto es que ustedes van a poder empezar a medir en dónde hay un movimiento significativo. Entonces podemos empezar a pensar quizás en esta zona. Fíjense que aquí hubo resistencia, aquí el precio cayó, trató de irse al alza y volvió y bajó, pero acá también volvieron a negar. En esa zona no tenemos los indicadores en este momento, quizás en algún momento se los muestro con order flow. Van a ver una cantidad allí de actividad institucional. De hecho, el volumen profile, a ver si lo puedo colocar acá, me lo muestra acá en este high volume node. Este nodo de alto volumen me lo está mostrando acá, que también hubo uno en esta zona, que hubo un nodo de alto volumen. Entonces yo puedo pensar en los nodos, si estoy, por ejemplo, usando un volumen profile o si estoy usando cualquier tipo de indicador, puedo pensar en esos nodos, o si no, busco la última vela antes del cambio. Normalmente allí pueden haber acumuladas órdenes que no se terminaron de ejecutar y que están esperando que el precio venga y las visite. Entonces puedo usar los high volume node y puedo usar las últimas velas antes o la última vela antes de que el precio se fuera al alza. El retroceso entonces allí es comprar. Vamos a verlo con volumen, cómo sería. Entonces, si ustedes operan futuros, por ejemplo, y hay un nodo de alto volumen también, lo pueden ver de esta manera. Entonces, ustedes pueden tener acá un volumen significativo en la subida, volumen muy alto, ¿sí? Y aquí vuelve y tienen otro volumen alto. Entonces, toda esta zona es de volumen significativo. Ahí tiene un volumen. Entonces, cuando sube, el volumen es significativo. Pero cuando baja, por ejemplo, en esta caída, el volumen se seca. Hay un secado de volumen. Esto puede ser interesante para usted como operador. Hay un secado de volumen. Los secados de volumen son muy interesantes porque le pueden brindar la oportunidad para afinar sus posiciones, para entender quién tiene el control de la subasta, sobre todo cuando son muy significativos. Cuando hablamos siempre de volumen, hablamos en términos comparativos. Entonces, trato de comparar uno muy alto con uno muy bajo. Entre más diferencia haya entre uno y otro, puede haber algo más interesante para poder tomar una posición. Entonces, recuerden, primer punto, hay que identificar los pivots, las zonas en donde el precio pues ha encontrado oferta o ha encontrado demanda. Identifico las rupturas, ¿sí?
e identifico si esas rupturas son técnicas o son fallidas. En este caso, las rupturas son fallidas. Identifico como tercer punto, cuarto punto, muy importante, el impulso. Recuerden, lo más importante de un pullback es el movimiento previo, que entonces es un impulso, sea a la baja o sea al alza. En este caso es al alza. Si el impulso es muy fuerte, con intención, además rompe estructura, falla de estructura gracias a ese movimiento, entonces ese impulso puede ser muy interesante y espero el retroceso. ¿Cómo? ¿Hacia dónde? Ya sabemos, hacia donde el precio ha tenido interacción, hacia donde el precio ha habido una lucha entre compradores y vendedores. Allí puede haber una acumulación significativa de órdenes. O si tengo herramientas, me voy a los nodos de alto volumen. Allí en los nodos de alto volumen puedo empezar a colocar mis órdenes. Listo. Me gusta que sean retrocesos profundos. Normalmente, por ejemplo, en el Nasdaq o en los índices se dan retrocesos muy profundos, de pronto en monedas no tanto. Pero, por ejemplo, lo vimos la semana pasada con un retroceso. Vamos a terminar nuestro webinario con el retroceso que hizo el euro dólar en gráfico diario. Vamos a borrar esto. Espero que tengan un poco de claridad con respecto a los pullbacks. Más adelante vamos a profundizar un poquito más. Lo vamos a ver en nuestros operativa en vivo bueno, más que operativa en vivo es nuestro análisis de trading en vivo todos los días en nuestras redes sociales. Recuerden, @FPMarketsLatam. Síganos para que pueda aprender muchísimo más. Bueno, ya se los voy a compartir. Vamos a ver vamos a ver el euro dólar. Quería mostrarles el euro dólar en la gráfica diaria. Bueno, miren esto. Aquí podemos haber hablado de un fallo. Lo hablamos la semana pasada y esa era una de las preguntas que teníamos. Tenemos varias condiciones acá, varias situaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, que el precio hace un mínimo y empieza a hacer rupturas fallidas. Eso es una condición de cambio de subasta o cambio de sesgo. Cuando las rupturas que se dan son fallidas y cuando los precios ya no pueden hacer más mínimos y empieza a ser máximo, ¿sí? Podemos llamarlo también una pérdida de momentum, ¿listo? Entonces en esa pérdida de momentum y cuando el precio empieza a ser máximos y ya no puede hacer mínimos, pues ahí tenemos una señal interesante. Y los retrocesos en ese caso son comprables, ¿sí? Si el precio no puede hacer nuevos mínimos, los retrocesos son. Si el volumen se seca en el retroceso es comprable. Listo. Ahora, lo vimos la semana pasada, esto fue una entrada casi que milimétrica, por ejemplo, para los que operan pullbacks o, sí, en este caso, pues un rebote hacia el 61.8 de Fibonacci. Si analizamos el gráfico diario, pues miren desde dónde comenzó el movimiento, aquí, hasta aquí llegó. Y este es el nivel. Allí vino un rebote, un retroceso. Miren, esto cayó casi 110 pips. Es un retroceso interesante. Esto lo podemos afinar en marcos menores y seguramente que acá tuvimos alguna oportunidad muy interesante. ¿Listo? El volumen profile nos da una señal muy interesante de lo que está haciendo la subasta, dónde hay interés del comprador, dónde hubo o dónde hay, ¿sí? Dónde puede haber mejor. Donde pueda. Entonces, por ejemplo, me dice que esta zona, si el precio volviese a estos niveles, sin duda alguna esta zona es muy interesante para pensar en un retroceso, en un pullback. Ahora, ¿qué más tenemos? ¿Hasta dónde podría llegar el euro? Pues saquen sus conclusiones, comenten este video, síganos en nuestras redes sociales y más adelante vamos a profundizar un poco más sobre los pullbacks, ya con algunos otros indicadores que seguramente nos pueden ayudar a encontrarlos mejor. Esto es todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Les hablo Luis Arias. Hasta pronto.